Ruh al-Qudus. Amén. Hoy en el Evangelio de San Lucas que acabamos de escuchar, leímos el milagro de la curación del endemoniado, de la cura de la tierra de los Gerasenos. Donde Jesús aparece en la costa y ahí le sale el endemoniado para hablar con él. En esa lectura, el apóstol Lucas, el evangelista, nos describe, nos da unas características del diablo, en el sentido de conocer al enemigo. Nos interesa clasificarlos. Empieza el evangelista a decir: al saltar a tierra, vino de la ciudad a su encuentro un hombre poseído de los demonios. ¿Para qué razón se acerca un endemoniado a Dios? En teoría, los demonios lo que deben hacer es escapar, fugar de la cara de Dios. Pero el evangelista nos quiere mostrar en esa lectura que hasta los demonios están sujetos al poder de Dios. Khadi'in la Rabbna. Dice San Juan Crisóstomo: como un siervo en presencia de su Señor, confesó delante de él su sujeción, de donde sigue la citación: y luego que saltó en tierra, fue a él un hombre, etc. Y sigue el versículo, donde sin ninguna razón lógica aparece el hombre y él se presenta ante el Señor. El segundo punto es que los demonios confiesan y publican la divinidad de Jesús, nuestro Dios. Nos suena un poquito raro si son los enemigos, ¿por qué lo manifiestan y hasta publican su divinidad, diciendo que Él es el Dios? Pero es así. Y eso aparece muy claro en el texto donde dice, primero voy a decir la citación de San Juan Crisóstomo otra vez: vinieron los demonios a publicar su divinidad, que el mar apaciguándose había proclamado también. Por esto sigue este refiriéndose al endemoniado: luego que vio a Jesús, se postró delante de él. Raka Damu, el endemoniado, y exclamó en alta voz, donde dice: ¿qué quieres conmigo, Hijo del Altísimo? Lo confiesa, lo dice. Él sabe que Jesús es el Hijo de Dios. El tercer punto es la fiereza, el wahshiyye, de los demonios. Aquí nos dice San Cirilo: como andaba desnudo por los sepulcros de los muertos, refiriéndose a que era feroz como los animales. Él se trataba con la criatura como que fuera un animal. Vivía desnudo, vivía en lugares inapropiados, donde para mostrar a la gente que la muerte da temor, da miedo.
El cuarto punto es el temor. Los demonios temen a Dios. No es que son esos enemigos tan valientes que se enfrentan a su opuesto. En cambio, enemigos, son enemigos cobardes, tienen temor a Dios. Temor, también otra vez las citaciones de San Cirilo, temor unido al atrevimiento y una desesperación grande. El signo de la desesperación diabólica consiste en atreverse a decir que hay entre tú y yo, Jesús, Hijo del Altísimo, y de temor cuando ruega diciendo, te suplico que no me atormentes. Al pedirle, suplicando que no lo atormentara, eso quiere decir que le tenía miedo, porque él sabía que Dios es el creador y es el superior de todo, que le podía mandar al abismo, como dice la lectura. Por eso le pide que no le mandara al abismo, le pide otra opción, que es mandarle a la piara de los puercos. También él es usurpador. Usurpa la función de Dios. Porque le dice, también según San Cirilo, pero le dice San Cirilo al diablo, si has conocido que es el Hijo de Dios Altísimo, confiesas también que es Dios del cielo y de la tierra y de todas las cosas que en ellos se contiene. ¿Cómo pues usurpas lo que no es tuyo, sino suyo? ¿Cómo así que el diablo le dice, ¿qué tengo yo contigo? ¿Qué tienes tú conmigo? Si estamos tratando, dice también San Cirilo, si estamos tratando de un reino y el rey está cuidando a alguien de su rebaño, Jesús es el creador, es Dios, el mismo creador de nosotros, pero el diablo usurpa la propiedad de la gente, la propiedad del género humano. Le dice, ¿qué tengo yo que ver contigo? Como que no tiene que ver. Si el Señor Jesucristo vino a salvar, vamos a decirlo así, una propiedad suya. Una propiedad suya. Entonces, ¿cómo que qué tiene? Esa usurpación es una característica del diablo. Nos posee y piensa propietario de nosotros. El punto sexto es hacerse semejante al Altísimo. Es el soberbio, el que brilla. El diablo es soberbio, la soberbia, perdón. El diablo es soberbio. Hace como que fuera Dios y le copia en todas sus cosas. Le pregunta a Jesús, ¿cómo te llamas? Le dice Legión. ¿En qué piensa Jesús el diablo en ese momento? Que yo también tengo legiones, como que tú tienes a los ángeles y a los tronos, al ejército angelical. Yo también soy legión. Como hablamos siempre por ejemplo, escuchamos aquí, más que todo en el occidente, de la Legión de María y otras legiones que son ejércitos. Y el diablo en ese caso quiere copiar, pensando que él es tan poderoso como Dios, imitando a ese poder de tener ejército. El sexto punto y el último es la incapacidad. Según
San Juan Damasceno dice que los demonios no tienen poder sobre nosotros, no tienen la autorización de hacer nada. Muchas veces la gente se acerca a mí y me dice que Abuna, estamos sintiendo como que hay un espíritu malo en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro negocio, que se están cayendo, pasando cosas raras en la casa. Nos enseña San Juan Damasceno que los demonios y todos los espíritus no tienen ni la potestad ni la autorización de hacer nada. Nos enseñan los santos padres que el diablo no puede ni mover a un vaso. Siempre él va a necesitar a alguien o a algo que lo haga. Necesita, digamos, endemoniar a alguien para que ese alguien haga la maldad. Él no tiene la autorización de hacer nada. Más bien pide el permiso, como en el caso con Job. Le pidió el permiso a Dios que molestara a Job, a Ayub, y en este caso, en el caso del Evangelio del día de hoy, le pide el permiso: no me atormentes, no me mandes al abismo, permíteme entrar en la piara de los puercos. Dios le da el permiso, pero siempre, como decimos en la tradición y en la iglesia, por razones de economía. Es que siempre, por razones justas, Dios permite que pasen las cosas, pero no es porque el diablo tiene poder, sino porque el diablo pide el permiso y Dios, por nuestro bien, aunque muchas veces lo dudamos, lo permite. Así, llegamos al último punto donde sabemos cuál es el resultado, la consecuencia de dejar a que nos posee el diablo de nosotros. Siempre nosotros pensamos que cuando uno es endemoniado, eso quiere decir que está haciendo cosas raras y no sé qué, se cae en el agua, se cae en el fuego. Dice la Biblia que Judas, en el momento cuando entregó a Jesús, dice literalmente, y entró el demonio en Judas y fue a conversar y a negociar negociar a Jesús con los sumos sacerdotes. Así, el diablo en cualquier momento está dispuesto y pendiente de entrar en nosotros, en endemoniarnos, para engañarnos, para mandarnos a hacer cosas malas. Pero el resultado siempre, como pasó con los puercos. Dice San Juan Damasceno: si Dios les concede el permiso, son arrogantes a los diablos. Son arrogantes, fluctuantes, y se convierten a cualquier forma que quieren de la inspiración de su imaginación. Así pedimos al Señor que nos cuide que estos diablos, para que no tengamos el mismo destino de los cochinos, sino que nosotros mismos, con nuestra propia voluntad, hagamos y acercamos a Él. Aunque el diablo dentro de nosotros le pide alejarse, le manda a no tener nada con Él. Le pedimos a que nos permita, que nos conceda la curación. Amén.